Hola, buenas noches. Buenas noches, profesora. Ya, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Vamos a dar unos minuticos para que se terminen de conectar. Vamos hoy a trabajar con el flujo de caja para terminar lo que nos queda por terminar. Eh, Profesora, Dígame. consulta, las presentaciones pendientes son al final de la clase. Sí, pero bueno que me recordaste para dejarles el tiempo. ¿Cómo? Disculpe, no le escuché lo último. Qué bueno que me recordaste para dejarles el tiempo. Ok, profesora. Déjame ver en el Excel directamente. Ok, el grupo que estaba pendiente por presentar es el grupo Durazno, ¿sí? Grupo Cereza, profesora. Grupo Ceres. Ah, ya, sí, aquí están. ¿Y están completos? A ver, no, esto no está. Falta, por lo que veo, que se conecte Pablo. Solamente él. Guatemala. Ya, porque si no comenzábamos con ustedes, pero... Ah, ahí está conectándose. Vamos a hacerlo. ¿Les parece? Para garantizar que lo hagan, porque si después nos extendemos con el flujo de caja, se me va a ir el tiempo y así los demás terminan de conectarse. Que también me interesa que estén todos para terminar el flujo de caja. ¿Se puede hacerlo ahorita?
Voy a consultar con mis compañeros. Yo sí puedo, y yo prefiero, porque un rato más voy al campamento y ya la señal es mala. Ya. Ok, bueno, mientras el grupo CRC se decide, voy a comenzar dándoles las instrucciones para lo que va a ser el avance 2 del proyecto trimestral, ¿ya? ¿Qué es lo que van a presentar para el segundo avance de su proyecto? Bien, primero las fechas, importante. La fecha de presentación es el 17 de mayo y los entregables deben ser cargados el 16 de mayo hasta las 12 de la noche. ¿Qué vamos a ver en ese avance 2? Primero, un plan general entre aquellos proyectos que están subdivididos. ¿Ya? Tenemos, en el caso de ustedes, tenemos dos proyectos. Tenemos eh, el paseo peatonal y la Villa Santa María. ¿Ya? Entonces, la idea es que los grupos que trabajaron con el paseo peatonal unifiquen sus diagramas Gantt y los que trabajaron con la Villa Santa María también unifiquen sus diagramas Gantt. ¿Cuál es la idea? Crear como un plan general con todos esos subproyectos. Eso lo vamos a ver en el próximo miércoles, aunque creo que el próximo miércoles es feriado. A ver. Sí, efectivamente. Bueno, en el próximo taller que ya vamos a ver, vamos a volver a ver Project, ahí les voy a indicar cómo se hace, es muy, muy sencillo, ¿ya? Es algo que no les va a quitar mucho tiempo. Pero mi intención es que aprendan a hacerlo porque les puede servir en un futuro para cuando tengan proyectos que quieran unificar, lo puedan hacer. Bien, eso es lo primero. Lo segundo es hacer un análisis de la ruta crítica que les está dando su proyecto particular. Lo único que van a hacer con el plan general es unificarlo. Solamente eso. Y no vamos a hacer más nada en todo el trimestre con eso. Solamente unirlo y presentarlo. En cuanto al análisis de la ruta crítica, sí, ya todo lo demás es del proyecto de cada grupo, ¿ya? De lo que a ustedes les correspondió. Entonces, análisis de la ruta crítica, ya les voy a explicar qué significa eso, flujo de caja previsto y el GAN de seguimiento. Ahora, a ese diagrama GAN que ustedes ya hicieron, que es su programación, le vamos a hacer un corte, vamos a cargar avance a las partidas, vamos a hacerle seguimiento y vamos a generar algunas condiciones para que el proyecto nos presente problemas y cómo los vamos a resolver y cómo podemos reprogramar. ¿Ya? Ok, entonces, en cuanto al plan general, por favor pónganse de acuerdo, quizás uno por grupo y se unen en algún momento y
La idea es que unifiquen sus archivos, ¿ya? Como les dije, es un trabajo bien sencillo de hacer. Pero sí es importante como que se pongan de acuerdo en la programación como tal, ¿no? O sea, yo estoy comenzando en esta fecha, cuándo las siguientes etapas deberían comenzar y en función de eso ordenar su plan general. Entonces, presentar el plan general, diagrama Gantt, que vincule las diferentes empresas involucradas en la construcción, considerar solo la programación base presentada en el avance 1. Eso es lo que van a unificar, lo que ya presentaron en el avance 1. Y por supuesto, yo les voy a hacer eh, las, los comentarios y la retroalimentación de lo que ustedes presentaron para que corrijan cualquier detalle que tengan antes de hacer esa unión. Ahí, eso es lo primero que vamos a ver el día del avance 2 y lo que tienen que hacer los grupos es seleccionar voluntariamente o seleccionar alguno o rifarlo, no sé, que lo presente, ¿ya? De cualquier grupo, no importa quién sea. Eso, por supuesto, tiene una consideración en su calificación. Bien, lo siguiente, el análisis de la ruta crítica. Ya aquí empezamos a trabajar solo en su proyecto. ¿Qué tipo de actividades forman la ruta crítica? Consecuencias de incumplimiento, de duración de actividades de la ruta crítica. Cómo controlar y garantizar el cumplimiento de la duración de las actividades de la ruta crítica, es decir, cuáles acciones preventivas ustedes pudieran considerar para que no tengan problemas durante la ejecución con las actividades que forman parte de la ruta crítica. Acciones correctivas en caso de incumplimiento en la duración de actividades de la ruta crítica y cualquier otra consideración que ustedes puedan agregar al análisis de su ruta crítica. Bien, otra cosa que se va a entregar es un flujo de caja previsto más la curva de flujo. Eso lo vamos a exportar a Excel desde el proyecto, ¿ya? Eso también lo vamos a hacer en taller. Es un trabajo así como minucioso, con detallitos, pero es sencillo. No es nada complicado y lo vamos a hacer en clase. Esto Profesora, también es, sí, disculpe la interrupción. Lo que pasa es que tengo una duda. Hay dígame. grupos que hicieron su análisis de ruta crítica. En estos casos, ¿qué se hace? O sea, de hecho, para la presentación del día viernes, muchos grupos presentaron un análisis detallado de su ruta crítica. Ya, pero respondieron estas preguntas que están acá. Ah, o sea, personalmente yo creo que varios sí. Algunos no, varios sí. Ya, bueno, entonces algunos no que no lo hicieron lo tienen que presentar. Ok. ¿Ya? Ok. Bueno, el flujo de caja previsto, de todas maneras, los que lo hicieron, incluyanlo en su presentación. Si ya lo hicieron, pues ya lo hicieron, ya el trabajo está hecho. Pero deben incluirlo para que sea evaluado también. Porque en el avance 1, aunque lo hayan presentado, no era parte de la evaluación. ¿Ya? Entonces, no puedo evaluarles algo que no estaba en la rúbrica. Tengo que evaluar solo lo que está en la rúbrica. Entonces, si ya lo tienen, lo que tienen que hacer es volverlo a cargar en su presentación del avance 2 para poderlo ahí evaluar. Ok, en cuanto al flujo de caja, esto, como les comentaba, esto se extrae del project y se pasa a Excel. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer en taller. El GAN de seguimiento más reprogramación, ahí esto también lo vamos a hacer, esto se hace en el próximo taller, crear una línea base, que es como tomarle una fotografía a su programación original, establecer una fecha de estado, es decir, un corte, aproximadamente el 70% del tiempo del proyecto, considerar paralización de 30 días hábiles luego de un mes de inicio de obra, y por supuesto indicar las excepciones en el calendario no elaborado, o sea, cuando nosotros queremos establecer una paralización en un proyecto, lo vamos a nuestro calendario y colocamos días no laborables, ¿ya? Así como establecimos feriados, entonces incluimos la paralización dentro de esas excepciones. Todo el tiempo que nos están solicitando, fíjense, en este caso son 30 días hábiles y se van a, esto después de un mes de inicio de la obra, se genera esta paralización. Estas dos condiciones, ya el corte al 70% del tiempo y los 30 días hábiles, eh,
son, ya, lo que pasa es que esto es otra cosa. Para la entrega del project, del taller de project, se le asignan a cada estudiante un ejercicio diferente. Entonces, por lo menos un estudiante de cada grupo tiene estas condiciones, ¿ya? De manera que no tengan que hacer retrabajarlo, sino que por lo menos uno de ustedes va a tener estas condiciones para presentar su trabajo individual. Entonces, si, por ejemplo, el project de su grupo lo va manejando, no sé, Felipe, porque es el que mejor maneja project, entonces déjenle esta condición a él, a ese estudiante. Y me informan, si no le tocó esa, me informan, mire, este ejercicio lo va a hacer Felipe y el que no está haciendo esto lo va a hacer, nos cambiamos, pero me informan, ¿ya? De manera que no retrabajen en cuanto a eso. Bien, cargar porcentaje de avance de las partidas, entregar GAN de seguimiento, reprogramar si es necesario y cargar recursos a 15 partidas. Todo eso lo vamos a hacer en taller. Y bueno, aquí está la rúbrica de evaluación. ¿Qué van a entregar? Una presentación en PPT, en PDF, en Prezi, el programa que ustedes quieran, incluir el análisis de la ruta crítica, la curva de flujo de caja. Que eso, todo esto se saca del proyecto. El GAN de seguimiento lo deben entregar en Project y el flujo de caja en Excel. ¿Ya? Este flujo de caja no es este que estamos trabajando hoy. Es un flujo de caja de su proyecto que lo vamos a extraer desde el proyecto. Eso lo vamos a hacer, todo eso lo vamos a hacer en taller. Básicamente aquí lo único que no hacemos en taller es el análisis de la ruta crítica. ¿Ya? Todo lo demás se hace en taller. Bueno, y la presentación, que la tienen que montar. Listo. Ya el grupo va a presentar, o comenzamos con el flujo de caja. Ah, ya va, otra cosita que me faltó, mostrarles dónde está esa información. Un momentico. Ok, en tablero 2109, recuerden que ahí está todas las clases que hemos visto y aquí están sus evaluaciones. Ya el proyecto trimestral avance 2, que es lo que acabamos de ver, está abierto, está para presentar. Si ingresan allí, van a conseguir el archivo que les acabo de mostrar. ¿Ya? Y ahí, si lo quieren ver más detalle, pues lo abren y revisan. Ok, ahora sí. El grupo va a presentar. Grupo Cereza. Sí, profesora. Bueno, compartan pues. Yo, yo voy a proyectar. Ya. Son 15 minutos y si pueden menos. Ok. ¿Se ve? ¿Sí? Estoy viendo a Milton por ahí, a Pablo, que me confirme si se les ve igual. Sí, aunque Sí, se ve, se ve pero una parte se medio ha tapado, cortado. aparece algo encima de la pantalla. Ahí se ve. ¿Completo no? Sí, ahora sí. Ya. Pablo está por ahí, ¿cierto? Igual. Y no lo escuché recién. Sí, correcto, compañero. Por acá. Lo ve. Ya.
Hay algo que aparece encima de la pantalla, Marco, no sé, que no, Ya ahí se ve. Comiencen, pues. no apareció. Ahí ahora sí se ve bien, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, estoy ahí. Ya. Buenas tardes, profesora, compañeros. Nosotros somos del grupo Cereza. Nos tocó analizar el proyecto de una construcción de paseo peatonal de Pedro Aguirre Cerda, de la comuna de Huachuraba. Bueno, los integrantes son Milton Antillanca, Pablo Matamala y quien le habla, Marco Tejerina. Una- Bueno, el proyecto, eh, bueno, hay un videito, pero bueno, antes de presentar ese video, un proyecto que considera una intervención de 2.150 metros cuadrados de espacio público. Eh, Se va a consolidar un paseo peatonal de 130 metros, también un sombreadero metálico de 68 metros que, bueno, ahí en el video se va a explicar bien la finalidad que va a tener. Es como para poner puestos, stand de ventas de emprendedores. También se va a incorporar rejas perimetrales y alumbrado público, ya que es un sector muy poco iluminado como está actualmente, porque es un proyecto que aún no comienza. Se va a renovar el mobiliario urbano, como las bancas, basurero, todo lo que implica. Y las jardineras van a tener una especie de bajo consumo hídrico, obviamente con su sistema de riego correspondiente. Aquí un video de cómo es el proyecto. Como partida a ejecutar el proyecto que nos incumbe a nosotros serían las obras preliminares, los retiros y demolición de lo existente, el relleno estructural menor o igual a 3 pulgadas, el relleno común y muro de contención armado, son los que van en los costados. Bueno, ahí ahora le doy el paso a mi compañero Milton Eh, o Pablo. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar un poquitito de lo que son las obras preliminares, ya que tenemos nosotros contempladas en el proyecto, ¿ya? Como acá se puede ver, ¿no es cierto? Contempla lo que es bodega, oficinas y comedor, ¿ya? Por ejemplo, la oficina, se consulta una oficina para lo que es la unidad técnica de la empresa, contratista y la mantención, ¿ya? De la documentación relativa y todo lo que son los planos y especificaciones y permisos donde se van a realizar, ¿no es cierto?, los trabajos. Ya lo que es el comedor, se instalará un recinto para el uso de comedor, el cual deberá mantenerse limpio, ¿no es cierto?, en todo momento y en buenas condiciones sanitarias para su uso, ¿ya? Deberá contar, ¿no es cierto?, con la implementación básica que debe tener, ¿no es cierto?, un microondas, lavamanos, ¿ya? Que es lo que se exige, ¿no es cierto?, para poder habilitar ese comedor, para poder realizar los trabajos. Y también se va a instalar una bodega, ¿ya? Esa va a ser, ¿no es cierto?, para guardar materiales, herramientas, donde existirá especialmente el cuidado con los materiales inflamables, ¿no es cierto? Y deformables, ya que sabemos, ¿no es cierto?, que no podemos tenerlos almacenados, ya sea en un recinto cerrado, tenemos que tener un tipo de rejilla, ¿no es cierto?, que tenga su pretil de derrame, en donde tenemos, ¿no es cierto?, almacenados materiales que ya puedan ser combustibles o inflamables, ¿ya? Pasemos a la otra hojita, compañero. Después tenemos, ¿no es cierto?, lo que son los retiros y las demoliciones, ¿ya?
también nosotros no nos contempla esa partida, ¿ya? Eh, bueno, aquí, ¿qué es lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Previa solicitud formal, ¿no es cierto? Tenemos que nosotros, todos los materiales, accesorios y elementos que puedan ser reutilizados deberán ser inventariados y entregados al AIF, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos alguna señalética que podamos, ¿no es cierto?, reutilizarla, eso tenemos que hacer un inventario y poder entregarlos a la ITO en este caso, ¿ya? ¿Qué más nos contempla a nosotros? También, ¿no es cierto?, lo que son los retiros y demoliciones, vamos a tener la instalación de dos señaléticas, ¿no es cierto? La reubicación, ¿ya? Después tenemos el traslado botadero de los escombros, de los muros perimetrales, la demolición de fundaciones de los muros perimetrales, ¿ya? Después tenemos el corte y demolición de una reja perimetral de 277 metros, ¿ya? Esos son metros que vamos a hacer el retiro, ¿no es cierto? Después, ¿no es cierto?, los excedentes, todo eso, los cortes, se va a formar una nueva reja en ese lugar, ¿ya? Y obviamente después tenemos que contemplar el montaje y lo que es la pintura, los remates de soldadura en esa reja perimetral. ¿Ya? Después tenemos también, ¿no es cierto? A nosotros los contempla lo que es las excavaciones en árboles, ¿no es cierto? Polpuneus y el corte de raíces menores de un árbol del Barchíchito Polpuneus, ¿ya? Y la excavación también, ¿no es cierto? Tenemos que reubicar aquel árbol para lo que es el paisajismo de lo que es la obra, ¿ya? Ahora le doy el espacio a mi compañero Milton en honor al tiempo. Bueno, en cuanto, como lo nombraba mi compañero al principio, nos corresponden principalmente en cuanto a nuestra programación, las obras preliminares, el retiro de demoliciones, la obra de construcción y el muro, que son los rellenos y el muro de contención. Nosotros le dimos inicio a nuestra obra el día 15 de abril, finalizando el muro de contención aproximadamente el miércoles 28 de agosto del 2024. ¿Ya? Como le decía mi compañero recién, bueno, hay algunos trabajos de manera crítica que, según especificaciones técnicas, nos piden realizar forma simultánea. Estas son, por ejemplo, la reja perimetral, que nos pide la demolición de esta reja perimetral de 277 metros, y a la vez también nos piden ir reponiendo al mismo tiempo la reja perimetral. Ya en esto también en nuestra programación, y bueno, le dimos unos 2 días de holgura en cuanto al retiro de la reja, posteriormente al corte y armado y montaje de la misma reja. ¿Ya? En cuanto a los rellenos estructurales, eh, tenemos un plazo de 5 días. El relleno común son 4 días. El fin de la obra lo estaríamos de los rellenos sería el miércoles 3 del 7 del 2024. ¿Puedo hacer, compañero? Bueno, el muro de contención lo estaríamos comenzando el día miércoles 3 del 7 de 2024, para finalizarlo con el desimbre y la aplicación de las capas de IGOL el miércoles 28 del 8 del 2024. Primero se contempló para el muro de contención eh, hacerlo el hormigonado en 2 etapas. Primero el cimiento, eh, bueno, primero realizando los movimientos de tierra correspondientes, la compactación, la instalación del moldaje para los empalatillados, la instalación de la general. Después se realizó la instalación un hormigón de grado de un G5. Después la instalación de la armadura para nuestro cimiento. Posteriormente la instalación de los moldajes para el cimiento. Y después el hormigonado mismo, un G30 de nuestro cimiento.
para después realizar las mismas acciones para el muro en sí, ¿ya? Esto, como les decía, lo estaríamos finalizando el miércoles 28 de agosto del 2024. ¿Puedo avanzar, compañero? Esta era la última. Me queda proyectar el proyecto. Ya, ahí está nuestra programación. Se ve mal. Ya. Voy a acercarlo un poquito más. ¿Hacia qué sector? Hace el zoom al diagrama. ¿Al Zoom? Y Claro. al diagrama. Ya. Ya. ¿En qué? Ahí. Ya, ahí estaría nuestra programación. Eh, en el ítem podríamos bajar hacia abajo. Bueno, ahí como le mostraba, bueno, paré un poquito la reja. Ahí está, como le demostraba recién, el corte y demolición de la reja. Según las especificaciones técnicas nos pedía que, por eso le agregamos ahí algunas partidas, que al simultáneamente deberíamos, para no dejar un espacio abierto, que siempre teníamos que mantener nuestra área cerrada, deberíamos empezar simultáneamente con la instalación, el corte y armado de la nueva reja perimetral. ¿Ya? Bajemos abajo, al muro. Ya está lo que le mencionaba, nuestro, nuestro muro de contención. En cuanto al- a los totales de los precios, igual nos dio, bueno, nos cuadró el precio arriba de nuestra programación con el total de nuestro itemizado. Puedes poner arriba al principio del ítem, del itemizado, arriba sale el precio la sumatoria del precio. Bueno, nos cuadró todo bien y eso sería nuestro ítem, profesora, nuestra programación. ¿Alguna consulta? Profe, no se escucha. Perdón, está apagada. Ya, les decía que bueno, que no podemos hacer el grupo jurado con ustedes porque estamos en horario de taller, ¿ya? Y yo los evaluaré en base a la presentación de hoy, a los archivos que cargaron, perdón, que me enviaron, yo los vi, que enviaron por correo. ¿Ok? Entonces pueden dejar de compartir. Listo. Perfecto. Entonces vamos a trabajar con el flujo de caja con el que estábamos trabajando la semana pasada. Para aquellos que quizás no hayan venido ese día, el miércoles pasado, les voy a mostrar dónde pueden ubicar el archivo. Acá donde dice taller, en igual, tablero 2109, módulos, donde está el material del curso, lo último que van a ver es taller de planificación financiera. Si entran allí, ahí descargan este archivo que dice copia de flujo de caja. ¿Ya? El que está en Excel. Y les voy a compartir aquí el que yo estaba haciendo y con el cual, o sea, hasta dónde llegamos la semana pasada. Ya, lo primero que les había dejado como tarea era terminar de completar aquí la distribución de cada una de las partidas, ya, de su programación, ¿sí? Como comenzamos a hacerlo con algunas de ellas. Entonces, esta información hay que completarla, si no la han completado, terminar de hacerlo, ¿ya?
Los que no vinieron la semana pasada, por favor revisen la clase de la semana pasada y actualicen lo que se hizo, porque esto se hace en 2 partes, es muy largo. Entonces la semana pasada hicimos varias cosas, entre ellas, aquí vimos en el flujo de caja donde tenemos nuestras variables de egresos y de ingresos, se trabajó con lo que era gastos preliminares, gastos generales, gastos de venta, y, para ver, esto no, y en las variables de ingresos hablamos del estado de pago y de las ventas, ¿ya? Eso fue lo que colocamos la semana pasada. Entonces, hoy nos queda pendiente trabajar los costos financieros, los costos de construcción, cómo vamos a devolver el préstamo, y una vez que hayamos completado esa información, tenemos que primero, para poder calcular los costos financieros, tenemos que recibir el préstamo y devolverlo, ¿ya? O sea, en el flujo de caja, cómo lo vamos a recibir y cómo lo vamos a devolver. ¿Para qué? Para calcular cuál es nuestro saldo capital y en base a eso poder calcular los intereses que vamos a pagar. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar primero con esto que son los costos de construcción, ¿ya? Y eso viene de acá, del cronograma de ejecución, ¿sí? Si ya ustedes totalizaron esto que está acá, entonces eso vendría siendo lo que van a gastar en la construcción. Entonces fíjense que esto viene del cronograma de ejecución G27. En este caso es el total de obras de urbanización y la otra es obras de vivienda, ¿ya? Los totales de cada uno de los meses, eso se va a llevar aquí. Entonces, como ya está formulado, lo vamos a arrastrar y él se va a venir, como no está fijo el valor, se va a traer mes a mes esa información. Solamente tienen que tomar las dos filas y arrastrarlas hasta el mes 25. Ya, un segundo aquí. Recuerden que la obra termina el mes 25, las obras de vivienda, porque las de urbanización terminan el mes 22. Vamos a ver. Ahí está, si yo lo arrastro un poco más, ya no trae nada porque no hay nada. Entonces, aquí llegan las obras de urbanización y acá las de vivienda. Entonces, esos serían los costos de construcción, los costos brutos, ¿ya? Ahí no le estamos descontando nada, solamente estamos trayendo exactamente lo que está en el presupuesto. Si ustedes lo ven aquí, 4.610.000, 9.358.000, eso es lo que tenemos acá. Bien. Ahora, ya tenemos por acá lo que es los estados de pago netos, es decir, cómo nos van a ir entregando el dinero. Si recuerdan, vamos a revisar allá. Esto era en el crédito. Aquí habíamos calculado todo lo que eran los ingresos, ya que vamos a tener al estado de pago, ya que es el monto de ejecución de cada uno de los meses por el 70%, porque solamente nos prestan el 70%, le estamos descontando el anticipo y la retención. Y eso nos da un estado de pago neto, ¿ya? Ese estado de pago neto es el que tenemos aquí, este que está acá, ¿ya? Y los vamos a ver. Este que está aquí es el anticipo que vamos a recibir. Y luego, mes a mes, el estado de pago neto que lo estamos calculando acá. Aquí quiero que revisemos al final lo que es la evolución de esa retención, ¿sí? Que son 977 millones. Este monto de 10% de retención, que nos los han ido descontando mes a mes, y aquí lo estamos verificando en este numerito que está aquí abajo, que es la sumatoria de todas las retenciones que nos hicieron, da exactamente 977. Lo vamos a colocar en positivo, ¿ya? Porque aquí no los quitan, pero luego no los devuelven. Por lo tanto, esto es un ingreso que vamos a tener en el mes 28. Y aquí lo tenemos en el flujo de caja. Acá está.
¿ya? Esa es la devolución de nuestra retención. Entonces ya eso estaba allí. Bien. Tenemos las ventas y vamos a ver si está la devolución del préstamo. Ajá, eso sí falta. Ahí mismo, váyanse a la hoja de crédito construcción. Vamos a ver cómo se devuelve ese préstamo. Aquí tengo, en esta fila, en la fila 14, amortizaciones del crédito que nos están dando. Entonces, el crédito, que es 9.778 millones, lo vamos a dividir entre las 289 viviendas. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros entreguemos viviendas, le vamos a pagar al banco como una alícuota por cada casa, ¿ya? Por cada una de las viviendas que se entreguen. Y de esa forma, en la medida en que vamos entregando viviendas, le vamos pagando al banco el crédito. ¿Ya? ¿Por qué de esa forma? Porque cuando nosotros entregamos las viviendas, el comprador las termina de pagar con su crédito hipotecario. Entonces termina de pagar su vivienda y ese monto nos ingresa en nuestro flujo de caja y nosotros podemos pagarle al banco parte de lo que nos está prestando. En la medida en que vayamos entregando viviendas, vamos pagándole al banco el préstamo. Y para hacerlo, entonces hacemos como una alícuota por cada vivienda, le vamos a cancelar el banco. Entonces, eso que les acabo de explicar está aquí calculado, fíjense. Tenemos el monto del préstamo entre las 289 viviendas. ¿Qué me da eso? La alícuota que voy a pagar por cada una de las viviendas. Y luego lo multiplico, esa alícuota, por la cantidad de viviendas que vamos a entregar en ese mes. Pues si recuerdan, la primera etapa que vamos a vender la vamos a comenzar a entregar en el mes 13. Por lo tanto, en el mes 13, que deberíamos estar entregando 18 viviendas, esas 18 viviendas se las vamos a pagar al banco, ¿ya? O bueno, le vamos a devolver el dinero al banco correspondiente a esas 18 viviendas. Eso lo vamos a hacer todos los meses, ¿ya? Todos los meses de ahí en adelante hasta el mes 28, en el que terminamos con las últimas viviendas. Entonces, como ya esto está aquí formulado, fíjense que están fijos los valores del monto del crédito entre el número total de viviendas y el del mes, ese sí se mueve, entonces arrastramos esa fórmula. Arrástrenla desde la columna Y hasta el mes 28. Fíjense que acá se totaliza el monto del préstamo que estamos devolviendo. Si vamos al flujo de caja ahora, ¿se entendió aquí? ¿Lo arrastraron? ¿Quedó bien? Sí, por acá sí, profesora. Ya. Entonces, eso que está allí, aquí está. Ya aparece en nuestro flujo de caja, está formulado, ahí está. Entonces, esta es toda la devolución del crédito. Entonces, ya tenemos lo que nos van a prestar, cómo nos van a prestar y además cómo lo vamos a devolver. Entonces, para efectos del cálculo de intereses, nosotros tenemos que calcular cuánto le debemos al banco. Vámonos acá abajo a nuestras variables de resultado para poder calcular ese saldo que yo le voy a deber al banco. Una vez que tengamos ese saldo, podemos calcular los intereses. Entonces, revisemos aquí abajo. Aquí tengo mi flujo de caja efectivo. Si se acuerdan más o menos como aquel pequeño ejercicio que hicimos en clase, este lo que hace es descontar de los egresos, ¿ya? Y así va en cada una de las columnas. Ingresos menos egresos. Y si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos varios que están en negativo, quiere decir que estamos gastando más de lo que tenemos. Pero ahora lo vamos a acumular para ver realmente hasta dónde tenemos dinero disponible para poder solventar los gastos de cada mes. ¿Cómo hacemos eso? Acumulamos lo que tenemos en el mes inicial, que es el anticipo, más los gastos de este mes, ¿ya? Y ahí vamos viendo, bueno, se va descontando, por supuesto, porque aquí todo esto es negativo. Esto lo van a rodar hasta el final, hasta la última columna, ¿ya?
Y fíjense que en los primeros meses con el anticipo nos sostenemos, ¿ya? A partir del mes 11 se ven unos valores en negativo. Quiere decir que esos meses tengo que buscar otra alternativa para solventar los gastos, porque no tengo. Pero todavía no vamos a revisar esto porque falta todavía sumar los costos financieros. Una vez que sumemos los costos financieros es que podemos resolver las carencias que tengamos aquí de dinero. Vamos a seguir aquí con nuestras variables. Esto lo que está haciendo es totalizando los costos de construcción, de urbanización y de vivienda. Y además los acumula, ¿ya? Es decir, lo que gasto cada mes en costos directos, costos netos, costos brutos, perdón, todo lo que gastamos, eso se va totalizando así. Entonces sumamos lo que gastamos en el mes anterior más lo que se gasta en ese mes, ¿ya? Y eso, fórmula, la van igual a arrastrar hasta el final. ¿Ya? Fíjense que a partir del mes 25, que es cuando se termina la obra, ese monto permanece igual. ¿Ya? Bien. Ahora tenemos el préstamo acumulado. Ya aquí comenzamos a ver lo que tiene que ver con el banco. Si ven acá, se totaliza lo que el banco nos va pasando. ¿Ya? Se suma lo del mes anterior más lo que nos entrega al siguiente mes. Entonces esto va acumulando lo que, claro, lo que el banco nos va dando, pero además lo vemos acumulado, es decir, que es todo lo que le vamos debiendo al banco mes a mes. Entonces ya eso está igual formulado, el mes anterior más lo que nos da en este mes, arrástrenlo hasta el final. Si lo ven allí, ahí está el monto total que nos está prestando el banco, que es el 70% del monto del presupuesto. Bien, y ahora vamos a traer cómo le devolvemos al banco ese crédito. ¿Ya? Eso se está trayendo. Bueno, se lo está trayendo desde ya, pero la idea es que lo tomemos de aquí. Vamos a ver. Eso comienza a suceder a partir del mes 13, en el que estamos devolviendo, aquí lo vemos. Entonces vamos a colocar la amortización, ¿ya? Sumamos igual a Q48. Háganlo allí para que dejen eso asentado en aquí abajo en las variables de resultado. Déjenme ver una cosa aquí. Bien, y eso también es acumulado. Entonces vamos a sumar lo que pagamos el mes anterior más lo que vamos a pagar en este mes. ¿Sí? Si lo ven allí, Q71 más R48 sería el acumulado. El primer mes solamente es Q48 porque no tiene nada antes cancelado, pero ya en el segundo mes tenemos que acumularlo. ¿Sí? Vamos a sumar lo del mes anterior más lo que estamos pagando en este mes. Y con esa fórmula la llevamos hasta el final. Por supuesto tiene que dar el mismo monto del préstamo porque lo estamos devolviendo. Bien, y acá abajo, ¿qué hace? Me dice cuánto es el saldo del crédito. ¿Para qué es eso? Para calcular los intereses. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio en clase? No teníamos esto, entonces teníamos que sumar todos los intereses anteriores. ¿Ya? Bueno, aquí no vamos a hacer eso. Aquí calculamos cuánto es lo que le debemos al banco mes a mes y en base a ese monto calculamos los intereses. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Descontamos del préstamo acumulado la amortización. Por supuesto, en los primeros meses
no se amortiza nada. Entonces lo que hacemos es que básicamente es el mismo monto que tenemos de préstamo. ¿Cuándo comienza a bajar? A partir del mes 13. Arrástrenlo y aquí vemos, fíjense, aquí sí bajó, ¿ya? Empieza a hacerse devolución y comienza a bajar el monto del crédito. Lo arrastran hasta el final igual, ¿ya? Y aquí tienen, fíjense, aquí es negativo. ¿Qué quiere decir que sea allí negativo? Ya. Mientras fue positivo, era dinero que le debíamos al banco. Ahora, cuando es negativo, ese dinero está a favor nuestro. Y si esta celda les da así, o sea, les da 0, si no aparece ningún valor, es que está correcto su flujo de caja. Es decir, que estamos devolviendo todo lo que prestamos y estamos pagando todo lo que debemos. ¿Ya? Ahí se comprueba que el flujo de caja está bien. Sin embargo, todavía nos queda por calcular los costos financieros. Ya tenemos todas las demás variables. Solamente nos faltaría los costos financieros. Y para eso vamos a calcular la tasa con la que vamos a trabajar. Vamos aquí a las últimas dos hojas que dicen colocación y captación. Bien, ahí tienen ya cargadas las tasas, las últimas tasas de interés desde el mes de abril de 2023 hasta marzo del 2024. Y lo vamos a calcular. Déjenme abrir un momento aquí. Denme un momento que les voy a compartir otro archivo para visualizar cómo se han comportado las tasas. Profesora, Ajá. Dígame. consulta, en la amortización del préstamo es la amortización del mes anterior con, espéreme, se suma con la vivienda o con el R46 o con el total de egresos. Voy, ya te muestro. Por favor, es que no me da el mismo resultado, así que A probablemente me ver, equivoqué. ¿la amortización dónde? ¿Arriba o abajo? En la amortización abajo, al final, Aquí, después aquí, el mes 14. en el mes 13. Claro, el mes 13 es ¿Ya? Lo que haces es, en el mes 13 es Q48, porque es la primera amortización. Y en el mes 14 es el Q71 más el Q48, R48. es el más el mes anterior. Claro, es el mes anterior más lo que estás pagando este mes. O sea, Q71 más R48. Ah, ya, en el crédito, ahí ese es el dato que me falta, porque no caché. En ese punto fue la devolución del préstamo, ahí como que me enredé un poco y no pude, de hecho me quedó toda esa fila en blanco porque no caché bien cómo hacer esa parte. Acá arriba. Sí, en la devolución. Ah, pero la devolución la hicimos aquí. Atrás, sí, más atrás, por ahí. Sí, aquí en la hoja de ese crédito constructor. Ajá. Ajá, te vas aquí igual al mes 13 en la fila 14. 14 aquí. Ujú. Ujú. Y ahí se está dividiendo el monto total entre
el número de viviendas para sacar como una alícuota por cada vivienda y luego se multiplica por las viviendas que estás entregando en este mes, que son 18, ¿ya? De acuerdo al plan de entrega. Y eso A ver, te da ese monto. es el total, que serían los 9 millones. Claro, si lo llevas hasta el final, después lo arrastras para que se calcule mes a mes lo que le vas a pagar y al final te debería dar esto. O sea, lo arrastras hasta el mes 28. Ahí está. Ahí sí me salió. Que me estaba arrastrando mal el dato. Ok, ahí sí. Ya. Y ya eso te debería aparecer en el flujo porque ahí estaba formulado. Ahí sí me debería. Me siguen saliendo 5 millones. A ver, otra Aquí, vez. pero ahí estaba la fórmula. O sea, yo ni siquiera lo traje ni lo arrastré, Ah, sino no que se ya me está aparecía. actualizando. Eso es. Y ahí está. Ahora lo actualicé manual. A ver ahora. Sí, ahí sí. Ya, Medio listo. cero el saldo crédito. Ok. Ajá. Les iba a explicar aquí con el cálculo de las tasas que particularmente esto nunca me había pasado en ningún trimestre anterior. eh, ya van a ver cómo aparecen las tasas aquí. Entonces quiero que veamos antes de cómo se han comportado las tasas históricamente. Y bueno, yo tengo aquí un registro desde enero del 2021. ¿Ya? Fíjense cómo eran las tasas en ese momento. Las tasas de captación estaban en 0,5% y las tasas de colocación 2,7%. ¿Ya? Por supuesto, pues vino la pandemia y todo lo demás y todo eso se fue aumentando. Bueno, la pandemia fue en el 2020, entonces ya esto que está aquí es como consecuencia de ese incremento. Entonces, fíjense, las tasas subieron, llegaron aquí a un pic de 13,8 y por acá abajo 11,1, ¿ya? Fue lo más alto que llegaron ellos. Ahora, justamente, en estos últimos meses, a partir del mes de julio, que fue el punto más alto, fíjense cómo han bajado vertiginosamente. Ya entre el mes de julio del año pasado y marzo de este año han bajado prácticamente 5%. ¿Ya? Es una caída fuerte eh, y beneficiosa, ¿no? Entre comillas. Eh, Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque lo que quería que vieran era cuál es el histórico más bajo que nosotros hemos tenido en las tasas. ¿Para qué? Para poder tomar una decisión en cuanto hagamos nuestro cálculo. Fíjense, vámonos al archivo donde están las tasas de colocación y aquí tenemos el histórico de los últimos 12 meses. Fíjense, en abril, aquí tenemos las tasas de colocación, en abril eran 13,1 y en marzo, en un 12 meses, llegó a 8,38. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuál va a ser la tasa de interés que va a pasar durante la ejecución de nuestro proyecto? ¿Ya? Yo tengo que proyectar una tasa durante esos 28 meses. Entonces, parte de lo que ustedes tienen que presentar en la evaluación solemne 2, que es donde se presenta esto, es decidir qué tipo de tasa quieren utilizar. Si quieren utilizar una tasa fija o una tasa variable. En ambos casos, ¿ya? En tasas en cuanto a lo que es colocación y en cuanto a lo que es captación. Incluso pudieran combinarlas, es decir, pueden decir, bueno, en el caso de colocación la voy a dejar variable y en el caso de captación la voy a dejar fija, ¿ya? Pero eso no depende solamente de ustedes, ¿ya? Depende de que el banco se los informe. Pero supongamos que pueden elegir, ¿ya? Entonces ustedes deciden cuál quieren y además lo justifican, es decir, tienen que seleccionar una de las dos opciones e indicar por qué seleccionaron esa opción. Entonces, lo que normalmente hacemos en este taller, y es, digamos, de alguna manera una proyección de la tasa, es
justamente hacer una línea de tendencia con estas tasas de interés de los últimos 12 meses. Yo pudiera agarrar 2 años, pero prefiero hacerlo como con lo último que está sucediendo. Entonces, vamos a hacerlo. Van a seleccionar desde la columna B las 2 filas hasta la columna N, ¿ya? Que es donde está la última tasa del mes de marzo de 2024, que es la que tenemos hasta ahora. ¿Ya? Abril no ha terminado. Entonces, seleccionanla y vamos a insertar, le dan aquí insertar un gráfico. Se van aquí a gráficos y seleccionan este que está por aquí, esta opción, ¿ya? Que nos permita visualizar como una curva. ¿Sí? Ahí lo están viendo. Pueden hacer cualquiera de estos, pero o sea, a mí me gustan estos que tienen puntico porque se ve mejor dónde están ubicados los valores. Ya, entonces allí lo tienen. Bien. Esa es la gráfica que nos muestra cómo ha ido variando la tasa de interés de colocación en los últimos 12 meses. Con esto, lo que voy a hacer es proyectar los 28 meses que tengo por delante de mi flujo de caja. ¿Cómo hacemos eso? Se van a parar acá, le pisan la curva, así. A ver, la pisan, ajá, un momento, no va a salir. La pisan, ok, ahí está, que se seleccione toda. Y le van a dar al botón derecho de su ratón y abajo en ese menú, aquí abajo dice agregar línea de tendencia. Pisan la curva, la pisan así, le dan clic encima, que se seleccione toda, botón derecho y les aparece este menú, ¿ya? Y acá abajo seleccionan donde dice agregar línea de tendencia. ¿Ok? Entonces una vez que ustedes dicen eso, les aparece este menú del lado derecho de su pantalla y hay diferentes líneas de tendencia. Nosotros vamos a trabajar con la lineal porque las otras quedan peor. Ya las probé. Entonces vamos a trabajar con la lineal. ¿Ya? Y además le vamos a pedir que nos extrapole hacia el futuro la cantidad de meses que necesitamos hacer la proyección, que en este caso son 28 meses. ¿Sí? Fíjense que también me permite hacerlo hacia el pasado, pero hacia el pasado no lo necesito. Necesito hacia el futuro. Entonces, extrapolar 28 periodos, que en este caso son meses. Y además, le vamos a marcar de estas opciones que están aquí, donde dice la del medio, donde dice presentar ecuación en el gráfico. ¿Sí? Pinchan ahí para que aparezca la ecuación en el gráfico. Y aquí tenemos nuestra línea de tendencia. Fíjense lo que pasó. ¿Qué ven ustedes allí? Se fue a la vez. La recta viene cayendo, po. Tiene una proyección hacia abajo, una pendiente negativa. Ujú. Cada hacia abajo, no solamente cada hacia abajo, sino que pasa el umbral del cero y se convierte en negativo. ¿Ustedes se imaginan que hayan tasas de interés negativas? ¿Qué pasaría si las tasas de interés son negativas? A ver, ¿qué ha pasado? ¿No? En algunas economías locas que eso ha sucedido. No, yo al menos, profesora, desconozco qué pasa o cómo se lee ese, ese tema o problema. Profe, Ya. ¿y eso es positivo o negativo? Eh, Entiendo que como que incentivan a los consumidores, ¿o no? claro, cuando las tasas son negativas, recuerden que las tasas de interés no responden a situaciones del mercado, responden a políticas monetarias de los bancos centrales en general, que son los que manejan la economía, o por lo menos las tasas de interés. Entonces, cuando una tasa se proyecta y se hace negativa, es porque se quiere incentivar en general todas buscan incentivar o el ahorro o la inversión, ¿ya?
En el caso de que las tasas sean negativas, ¿qué sucede o qué sucedería? Que, por ejemplo, si yo quiero tener dinero en el banco como ahorrista, es decir, el banco capta dinero, entonces yo en vez de recibir intereses por el dinero que tengo en el banco, le tendría que pagar al banco por tener mi dinero en el banco, ¿ya? Es al revés. Y si me prestan, entonces también me pagarían intereses a mí por prestar, ¿ya? Es una manera de incentivar que la gente busque financiamiento y trabaje y al final lo que se quiere es mover la economía, ¿no? Que haya realmente un incentivo para que la gente busque financiamiento y genere inversiones y genere y mueva la economía, ¿ya? Eso ha sucedido, pero no es muy común, por supuesto. Quizás se haga de forma puntual para simplemente atraer inversión, que la gente pida financiamiento y mueva el dinero, se mueva la economía. Eso es lo que sucedería en un escenario como este. Sin embargo, yo no creo que lleguemos a eso, pero sí pienso que la tasa de interés, con la tendencia que tiene, pudiera llegar a los niveles históricos que ha tenido anteriormente. Ojalá, porque eso de alguna manera ayudaría muchísimo a estabilizar la economía. Eh, con esto hay que tener cuidado porque puede ser como obligado, ¿no? Como ficticio, pero si lo han ido, sí ha ido bajando poco a poco y no quiere decir que la tendencia se vaya a mantener, en algún momento quizás vuelva a subir. Por lo pronto nosotros tenemos esta tendencia. Entonces, ¿qué es lo que yo haría en este caso? Bueno, yo puedo tomar mi tasa de interés bajando, pero lo haría hasta el mínimo histórico que he tenido en anteriores oportunidades, ¿ya? Y en el caso estamos hablando aquí de colocación, si vemos en la gráfica anterior, en la colocación llegamos a tener 2.7%. Es decir, que tendríamos que buscar un valor que más o menos se acerque a ese. Eso sería lo menos que le colocaría en relación con nuestra propia experiencia, ¿ya? Con lo mismo que hemos tenido antes. Entonces, ¿cómo calculamos esa tasa? Vamos a llevarnos esta fórmula que le pedimos que nos mostrara en el gráfico a aquí para calcularla. ¿Cuál sería la tasa en abril del mes 24? ¿Cómo se hace eso? Fíjense, aquí tenemos los dos valores. Tenemos Y, que viene siendo el porcentaje, y tenemos X, que viene siendo el tiempo. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es repetir esta fórmula aquí, considerando esos valores. Fíjense, si quieren miren cómo lo estoy haciendo y después lo volvemos a hacer para que ustedes lo hagan. Le voy a decir igual o más, como ustedes quieran. Aquí tengo un signo negativo, me lo voy a llevar de la misma forma. Coloco este valor 0,0155. ¿Ya? Igualito como está allí. Le voy a abrir un paréntesis aquí antes porque ahí se genera una operación que es ese valor por X. ¿Quién es X? El tiempo. Entonces, ¿qué tiempo voy a tomar? La celda de arriba, que es abril 2024. ¿Qué me hizo aquí? Un momento. Lo voy a multiplicar por la celda de arriba. Ahora sí, ahí está. Entonces, me llevo el valor menos 0.0155x. Es decir, voy a multiplicarlo por el x, que es el tiempo, en este caso es abril 2024, más, sigo llevando la fórmula, 710,78. ¿Sí? Esta fórmula que está aquí, la coloco aquí, y ahí está la tasa del mes de abril. ¿Ya? Esa fórmula me permite calcular mes a mes cuánto es el valor de esta línea de tendencia que tengo. Y con eso calculamos la tasa. Entonces volvemos a hacerlo. Llevamos esta fórmula, abran paréntesis para que se genere esa operación antes, la multiplicación. Sería paréntesis menos 0.0155 por la celda O5, que es donde está el mes de abril 2024,
Recuérdense que X es el tiempo. Cierro el paréntesis más 710.78, que es este valor que me está indicando la fórmula. Y ahí tengo mi resultado, la tasa que me está dando. Ahora, si yo arrastro esto, me va a calcular todas las tasas. Esos valores se quedan fijos porque son valores en número. No están tomando la celda. La única celda que toma es la de arriba y nos interesa que se vaya moviendo, ¿ya? Entonces la arrastramos y vamos a ver en qué punto se convierte en negativo. Aquí, en agosto del 2025. Fíjense los valores que tengo acá. El valor histórico que vimos allá, creo que era 2.7. ¿Sí? 2.7. Entonces podemos decidir dejar hasta aquí o hasta 3.1. ¿Cuál dejarían ustedes? Difícil decisión. Bien, bueno, mientras tanto vamos a borrar aquí, vamos a borrar todas estas que están por debajo de los niveles históricos que hemos tenido. Incluso el 2.6 también lo borramos porque también está por debajo. Y vamos a tomar el 3.1. Vamos a hacer, digamos, no tan optimistas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Para los siguientes meses mantenemos esta tasa, ¿ya? La vamos a dejar fija de ahí en adelante, esperando que quizás siga bajando o que por lo menos se llegue hasta ahí. Entonces, porque, ¿qué pasa? Cuando, digamos, hay una estabilización, esa tasa se mueve, pero un poquito, ¿ya? O sea, sube un poquito, baja un poquito, sube un poquito, baja un poquito y así. Digamos, cuando la economía se estabiliza. Entonces, vamos a conservar este valor, el que nos dio el mes de enero 2025. Le van a decir igual o más, seleccionan esa celda, le colocan F4 para que se mantenga ese valor y ahí la arrastramos hasta el mes 28. ¿Ya? Ahí tenemos nuestras tasas de interés de colocación. ¿Alguna consulta aquí antes de irnos a la otra tasa? Sí, profe, la fórmula, dentro de la fórmula se reemplaza el valor de X por el mes. Por el mes, sí, por el tiempo, porque X es el tiempo, esto que tenemos Ajá. acá, ¿ya? Entonces se multiplica por la celda que está arriba, de donde estamos calculando, que es el mes. Ah, ya, es que al hacerlo, a ver si no me da lo mismo. Ni se acerca. Mira, igual a menos 0,0155 por el Ujú. mes, Ajá. ¿ya? Cierras paréntesis, más Sí. 710 por 78. Ajá. Me da 1414,2. No sé qué tecla le estoy metiendo mal ahí. Qué raro. Eh, eh, ¿A los demás les dio bien? Sí, profe. Terminé con la tasa 3.1 fija hasta el mes 28. Ya. Bueno, aquí lo que te queda, Guillermo, es revisar alguna cosa que tengas aquí rara ahí está, en el ahí cálculo. está. Ujú. ¿Ya? Me Vale, estaba dando, claro, estaba el formato. Es un tema de formato. Ya, y muchas gracias. ya, ok. Por algún Bien, motivo no vamos estaba bien. entonces a la captación y el procedimiento es el mismo. ¿Ya? Vamos a seleccionar desde la columna B las dos filas y le vamos a decir insertar. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra curva con las tasas de interés que también han ido a la baja. Lo pinchan, botón derecho,
agregar línea de tendencia, igual lo dejamos en lineal, proyectar en el futuro 28 meses y presentar ecuación en el gráfico. Esta tasa igual de la misma manera también pasa a negativo. Vamos a hacer lo mismo, aquí tenemos nuestra fórmula. La voy a agrandar un poco para que se vea mejor. Ahí está. Y vamos entonces a igual. Calculamos la tasa, la rodamos hasta que aparezca negativo y buscamos nuestro valor histórico y esa es la que vamos a mantener. En el caso de esta tasa, el valor histórico era 0.5. Sí, era una tasa más o menos estable. ¿Ya? Aquí tenemos varios meses con ese valor. Entonces, vamos a calcularlo. Vamos igual a llevar nuestra fórmula, igual, vamos a abrir de una vez el paréntesis, menos 0.0147 por el mes. Y sumamos 675.04. ¿Ok? Bien, esa tasa la arrastramos y vamos a ver en qué punto se comienza a convertir en negativo. Aquí está. ¿Ya? El mes de octubre pasa negativo. Entonces vamos a dejarlo hasta el mes de septiembre. No, el menos era 0.5. Entonces vamos a dejarlo hasta el mes de agosto. ¿Ya? Con 0.8. Está por encima de lo que históricamente ha llegado. Entonces, igual, tomamos esta tasa, la fijamos con F4 y nos la llevamos hasta el último mes. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestras tasas de interés. ¿Alguna pregunta aquí antes de que nos vayamos al flujo de caja? Haciendo frío. Bien. Vámonos al flujo entonces. Vamos a calcular nuestros intereses. Ya, aquí ya ahí está formulado. Le voy a pedir que me presten atención para explicarles cómo se calcula. ¿Ya? En el primer mes, que ahí está una fórmula y es una condición. ¿Ya? Básicamente lo que dice, si le debo al banco, calcula cuánto le tengo que pagar. Y si no le debo, coloca 0 en esa celda. ¿Ya? Entonces, aquí fíjense. Este valor está evaluando aquí donde dice saldo del crédito. O sea, ¿se acuerdan que restábamos lo que es el préstamo menos la amortización y eso nos da un saldo? Entonces, en base a ese saldo es que vamos a pagar intereses. ¿Cómo? Aquí le digo, si el saldo es mayor que 0, es decir, si le debo al banco, entonces calcula ese saldo por la tasa, que es la que tengo aquí arriba, ¿ya? Y además, como la tasa está en número, no está en porcentaje, la está dividiendo por 100 para llevarlo a tasa de interés y además lo divide por 12, porque esa tasa es anual, no es mensual. ¿Ok? Entonces, lo divide por 100 y por 12. Y eso me da cuánto le tengo que pagar. Si no está esa condición, entonces él automáticamente va a colocar 0. Bien, eso en este mes. ¿Ya? Y aquí está haciendo básicamente lo mismo, ¿ya? Pero además está evaluando lo que le debo el mes anterior y está considerando la tasa de este mes. Entonces, aquí está trayendo la tasa desde la página de colocación, esta tasa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es arrastrar para traer todas las tasas que calculamos para traerlas hasta aquí, ¿ya? Para que se pueda luego calcular los intereses. ¿Ok?
Acá está, arrastramos, esta es la fila 38, la arrastran hasta el final. ¿Ya? Y ahí está esa tasa que acabamos de calcular. Y luego se van a llevar esta fórmula que está aquí, igual hasta el final. ¿Ya? Fíjense que ahí calcula todos los intereses que le tenemos que pagar al banco en función del monto capital que debemos. Aquí a final de mes, de los 28 meses, cuando ya este monto es negativo, ya no le tengo que pagar al banco. ¿Ya? Entonces ahí, en ese punto, tenemos posibilidades de que el banco nos pague intereses de captación. Vamos a traer la tasa, que también la calculamos allá, viene desde la hoja de captación, la van a arrastrar hasta el final para que nos muestre todas las tasas. Ahí está. Y acá abajo está igual, una condición. Si el saldo del crédito es mayor que 0, colocas 0 en esa celda. Si no, es decir, si el monto es menor que 0, es decir, yo tengo dinero en el banco, entonces calcula cuánto el banco me debería pagar. ¿Ya? ¿Cómo? El monto que tengo en el banco lo dividimos por 100 para que sea, lo multiplicamos por la tasa, lo dividimos por 100, lo dividimos por 12. ¿Ya? Y eso nos da el monto que el banco nos debería pagar. Y aquí tenemos, ¿ya? Fíjense, en este mes en el que se da la condición de que el saldo capital que tenemos en el banco es mayor que 0, perdón, es menor que 0, es decir, está negativo, es decir, yo tengo dinero en el banco me va a pagar. ¿Por qué es negativo aquí? Porque estamos en las variables de egreso. ¿Ya? Nosotros pudiéramos pasar las tasas de interés de captación para ingresos también, y sería correcto, y ahí si no serían negativos, serían positivos. Pero como lo tengo en las variables de egresos, entonces lo colocamos negativo para que se descuente. Bien, entonces eso serían nuestros intereses. Ya tenemos toda la información en nuestro flujo de caja y ahora lo que vamos a revisar, voy a sombrear esta fila, que es la que me va a decir cómo se comporta mi flujo de caja, ¿ya? Durante estos meses y dónde necesito aportar dinero. Fíjense, en estos casos, a partir del, déjenme cuadrar aquí para que se vea el mes. Ok, fíjense. A partir del mes 9, tengo un déficit, ¿ya? Mi flujo de caja está en negativo. Quiere decir que estoy gastando más de lo que me está ingresando. Entonces aquí tengo estos montos en negativo, que no es más que la resta, el monto exacto de lo que me está haciendo falta para que mi flujo de caja no esté negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este dinero, que está en la fila de arriba, lo voy a pedir prestado, ¿ya? Para poder completar aquí lo que tengo que pagar. Entonces, me voy a la fila 61, que es donde está aporte de recursos propios. La voy a sombrear también aquí un poquitico para que la veamos. Esto de aporte de recursos propios, ¿qué es? Es el dinero que pudiera colocar la empresa para soportar esos momentos en que puedo necesitar dinero. Entonces la empresa lo va a prestar, va a poner ese dinero y una vez que nosotros tengamos el flujo de caja en mejor situación, se lo vamos a regresar a la empresa. Es decir, es como un préstamo. Entonces, lo hacemos así. Vamos a llevarnos estos montos, no, perdón, los de arriba, los de la fila 67, que es lo que me está faltando mes a mes. ¿Ya? Y los voy a pegar aquí, los copio y le dicen pegado especial valores, ¿ya? Pero le van a quitar el signo negativo.
¿Ok? Los van a dejar en positivo para que me sume. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjense, me da, perdón, me da exactamente los ingresos, lo que voy a gastar. ¿Ya? ¿Cómo lo hicimos? Con aporte de la empresa. Durante estos 4 meses, y eso hace que mi flujo de caja sea positivo. Entonces, ¿qué pasa a partir del mes 13? En ese mes, fíjense, aquí tenemos un ingreso fuerte que es por la entrega de las primeras 18 viviendas. Por lo tanto, ya en este mes yo tengo dinero suficiente para trabajar, incluso para devolverle a la empresa lo que nos prestó. Entonces, le vamos a devolver a la empresa mes a mes lo que nos fueron prestando. Pudiéramos decir, bueno, vamos a sumar todo y se lo devolvemos en este mes, ¿ya? Pero eso depende del interés de la empresa en tener o no tener el dinero. Si yo sumara todo esto y lo colocara aquí, es posible que todavía tenga dinero, pero afectaríamos quizás un poco el desempeño de la obra. Entonces vamos a devolver mes a mes lo que nos prestaron. ¿Cómo hacemos eso? Pueden hacer de una vez con negativo este valor, ¿ya? El mismo valor que tengo en el primer mes y lo colocan en negativo para que sea una devolución. Es decir, se suma y después se resta, ¿ya? Y lo voy a arrastrar los 4 meses para que me traiga estos mismos valores. Entonces le pedí prestado a la empresa y se lo devolví. Y ya ahí, fíjense que mi flujo de caja, bueno, a partir del momento en que comienzo a entregar las viviendas, me comienza a entrar dinero y el flujo de caja se pone en excelente condición. Fíjense, aquí tenemos todo lo que es nuestro flujo de caja y esto es lo que gastamos en la ejecución de la obra. ¿Cuál sería de allí mi utilidad? ¿Qué me puede decir cuál es la utilidad del proyecto? Y sí, 17 no. Es la diferencia entre el flujo de caja y lo que he gastado, que sería este monto que está aquí, 3.359.000. Esto es lo que les decía. Al final, lo que nos queda de descontar, lo que nos queda de dinero menos lo que gastamos, ¿ya? Y esa sería la utilidad del proyecto, este monto que está aquí calculado al lado. Entonces, este es el flujo de caja, ¿ya? Completo. Esto es parte de lo que ustedes van a entregar para la evaluación solemne 2. Y el próximo viernes les voy a explicar cómo es esa evaluación. Por lo pronto, tienen que completar el flujo de caja con todas sus hojas, ¿ya? Yo les voy a dejar solo el flujo de caja, solo esta hoja en PDF, allí mismo donde descargaron el archivo de Excel, para que ustedes puedan comparar los montos, ¿ya? Pero al final, la idea es que ustedes igual traigan toda la información de cada una de las hojas, tal como la hicimos en clase. O sea, no me sirve que tengan los valores aquí y que no estén calculados en cada una de las hojas atrás. Y además la entrega se hace en Excel. O sea, este archivo lo tienen que entregar. ¿Alguna pregunta? Ya, les voy a pasar la lista para que ya son las 8:30. Milton Antillanca, profe, Eduardo Argandoña, Guillermo Barraza, Acá, profe. Julio Castro, Acá, profe. Alberto Croco, Presente, profesora. ya, un segundo. Aníbal Fonseca, Presente, profesora.
Nicolás Herrera, Raúl Lavanderos, Presente, profesora. Pablo Matamala, Presente, profesora. Joaquín Moya, Felipe Normandín, Presente, profesora. Caroline Normandín, Mauricio Oyarzún, Presente, profesora. Cristian Palma, Presente, profesora. Gonzalo Pizarro, Carlos Ramos, Presente, profesora. Ajá. Francisco Rojas, René Sáez, Presente, profesora. Marco Tejerina, Presente, profesora. Luis Trincado, Rodrigo Ulloa, Presente, profe. Felipe Uribe, Cristóbal Vázquez, John Vidal. Presente, profe. ¿Faltó alguien por nombrar? Ya, listo. Bueno, nos vemos entonces el día viernes. Ahorita mismo les cargo el archivo PDF del flujo de caja. Chao, profe. Chao, Gracias, hasta el profesor. Buenas viernes. noches. Hasta el viernes, profe. El Chao. viernes, profesora.